capacitación en todas las plazas del país, con profunda convicción, para reafirmar que la memoria se sigue, que la memoria se defiende luchando, y por eso sabemos que es necesario unir las luchas para fortalecerlas en tiempos difíciles. Son 30.000, fue genocidio. No olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos. Y queremos que las nuevas generaciones y toda la sociedad conozcan quiénes eran, cómo pensaban, cómo vivían, qué sueños tenían y por qué luchaban. Y los 30.000. Por eso hoy estamos marchando con sus fotos, porque estamos aquí para recordar a esas generaciones que a mediados del siglo pasado comenzaron a organizarse para luchar contra quienes, como hoy, querían convertir la Argentina en colonia del imperialismo yanqui. En un país con un fuerte desarrollo industrial, las y los obreros, junto con las y los trabajadores del campo, luchaban por condiciones de trabajo justas, salarios dignos y acceso a la tierra. Al mismo tiempo, amplios sectores del movimiento obrero retomaban las tradiciones históricas de lucha y avanzaban en su conciencia de clase. Elaboraron programas políticos y de gobierno que iban más allá de las demandas meramente reivindicativas. ¿No? Perdón por el sonido. El sindicalismo por la liberación nacional, impulsado por la CGT de los argentinos, así como las experiencias clasistas de los sindicatos y las coordinadoras en los cordones industriales de las grandes ciudades. El movimiento estudiantil impulsaba la unidad con la clase trabajadora, una universidad al servicio del pueblo. Defendía el legado de la reforma universitaria, y no solo su autonomía y su lugar en el gobierno, sino también gratitud de la educación superior, lo que permitió que los hijos e hijas de obreros y campesinos llenaran las casas de junto a las ligas agrarias, los sacerdotes para el tercer mundo, el movimiento villero, se unieron en las heroicas jornadas del Córdoba, Mando Sazo y Tucumanazo, y tantos otros levantamientos populares que desafiaron a las dictaduras de turno. En ese clima de movilización se describe la histórica huelga de los obreros de dicha Constitución en 1975. Una lucha emblemática que puso en jaque a una dirigencia
empresarial y política que se aferraba a la defensa de sus opiniones. Las y los 30.000 detenidos desaparecidos, los más de 10.000 presos políticos y miles de exiliados son parte de este movimiento popular que se organizaba y luchaba a pesar de la persecución, proscripciones y los sucesivos golpes de Estado. Reivindicamos todas sus luchas, que formaron parte de la militancia como herramienta de transformación de la realidad en organizaciones del peronismo revolucionario, como Montoneros, la FARC. Sacerdotes por el tercer mundo, la tradición eucarista del PRT y el ERP, la trotskista, como la del Partido Socialista de los Trabajadores, PSG. Los trabajadores del PCT o las tradiciones anarquistas, Vanguardia Comunista y Partido Comunista Revolucionario, por nombrar solo algunas de los cientos de organizaciones y espacios de participación política y sindical, estudiantil y social, luchando por una sociedad sin opresión ni exploración. Venimos de esas tradiciones y nos sirven como experiencia para fortalecer y recrear la lucha popular contra el gobierno de Milei y Villarroel en 2020. A los que le arrebataron la vida eran hijos e hijas de este pueblo, llenos de alegría, sueños y esperanza, que se impusieron la tarea de cambiar el mundo y el país. Esta tarea está inconclusa y es nuestra responsabilidad tomar sus banderas en estos momentos de donde gobiernos de ultraderecha, integrados por sectores fascistas junto al imperialismo, han vuelto a atacar a los pueblos de nuestro continente y del mundo. La dictadura genocida tuvo como antesala el gobierno de Isabel Perón con López Rega y la AAA, la CNU y demás bandas fascistas, el ensayo de genocidio del Operativo Independencia mientras avanzaba el Plan Cóndor en los países de la región. El golpe de Estado de 1976 instauró en la Argentina un nuevo modelo económico basado en la valorización financiera del capital, la desindustrialización y la primarización de la economía, acompañado por una apertura indiscriminada de las importaciones. La dictadura desató un genocidio recurriendo al terrorismo de Estado, cuyo objetivo fue desarticular el alto nivel de organización, participación política y conciencia social que amplios sectores del pueblo argentino habían alcanzado en las décadas previas. El 24 de marzo de 1976
se nacionalizó el plan sistemático para desaparecer y asesinar a miles de militantes y luchadores. Se pusieron en funcionamiento más de 800 centros clandestinos de detención, por donde pasaron miles de compañeras y compañeros. Fueron robados cientos de bebés que nacieron durante el cautiverio de sus madres y que crecieron con su identidad arrebatada. La gran mayoría de las y los detenidos desaparecidos fueron fusilados o murieron como consecuencia de las torturas a las que fueron sometidos. Muchos fueron asesinados en los vuelos de la muerte. Nunca nos entregaron sus cuerpos. Por eso exigimos, como siempre, que digan dónde están. A partir de aquel 24 de marzo de 1976, con el quiebre institucional, se cerró el Congreso, se suspendieron los partidos políticos y se intervinieron los sindicatos. Se prohibieron los centros de estudiantes y todo tipo de organización social. Se censuró a la prensa, la ciencia y el arte. Construyeron el enemigo interno, lo llamaron subversivos y terroristas, para justificar el accionar criminal contra las organizaciones sociales, políticas, estudiantiles, sindicales, culturales, religiosas y toda forma de lucha y resistencia de nuestro pueblo. Cuando decimos que son 30.000, hablamos de sus vidas, de sus luchas, de sus militancias y de sus compromisos con los pueblos oprimidos. Ese golpe genocida fue cívico-militar, con la participación de grupos económicos, sectores de la Iglesia y la Embajada de Estados Unidos. Hace 49 años, Rodolfo Walsh difundió su carta abierta a la Junta Militar y denunció la miseria planificada, el verdadero corazón del proyecto de la dictadura. Sabemos quiénes se beneficiaron con la sangre del pueblo: los Blaquier, los Noble Herrera, los Pérez Compán, los Roca, los Macri, Ford, Mercedes-Benz, Martínez Dios, Brown, Fortabat, los Magallanes Quintanilla, entre otros, que aumentaron exponencialmente el endeudamiento externo. ¡Hijo de puta! 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 En la guerra de Malvinas, los militares cometieron delitos de lesa humanidad contra los conscriptos que sí enfrentaron al enemigo inglés apoyado por Estados Unidos. La impunidad fue política de Estado durante décadas. Fue la inclaudicable lucha de las madres, abuelas, familiares, sobrevivientes, hijos, organismos de derechos humanos, junto a la movilización popular y la rebelión del 2001 y la condena social a la impunidad, lo que permitió avanzar y reabrir los juicios a los genocidas, en los que fueron decisivos los testimonios de los ex detenidos desaparecidos. Los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y la desaparición forzada es un delito que se sigue cometiendo hasta tanto se sepa el destino de cada desaparecido. Por eso, la desaparición forzada no es tema del pasado, sino del presente. Prueba de esto son
los 12 compañeros asesinados en La Perla e identificados recientemente por el equipo argentino de antropología forense, que digan dónde están. Y decimos basta de demoras judiciales, basta de privilegios y prisiones domiciliarias. Fueron las luchas del pueblo las que derrotaron una y otra vez los sucesivos internos de impunidad, como la ley de autoamnistía militar, las leyes de obediencia debida y punto final, los indultos de Menem y el fallo de la Corte 2x1 en el gobierno de Macri. A 50 años del golpe, reclamamos la urgente apertura y entrega de todos los archivos de todas las áreas del Estado desde 1974 a 1983 para avanzar con las investigaciones de los responsables de estos crímenes. Juicio y castigo a todos los militares genocidas, miembros de la Fuerza de Seguridad, responsables civiles y cómplices que aún queda pendiente condenar. Cárcel común, perpetua y efectiva para todos los genocidas. Milei impulsa el mismo programa que impusieron las grandes empresas en la dictadura cívico-militar para maximizar sus ganancias y profundizar la dependencia. Gobiernos como los de Menem y Macri profundizaron ese modelo mediante el ajuste, las privatizaciones, la desindustrialización, el desmantelamiento de las políticas públicas y los derechos sociales. El gobierno de la libertad avanza, profundiza la dependencia de Trump y el imperialismo norteamericano, ataca los derechos populares y obedece los mandatos del FMI con una reforma laboral esclavista votada por las fuerzas oficialistas y aliadas. Para esto contaron con el apoyo imprescindible de diputados y senadores que responden a gobernadores que aplicaron el ajuste. A esto se le suman otras contrarreformas como la previsional, tributaria, política y penal, mientras se entrega los bienes comunes como botín del extractivismo más feroz. Estas reformas significan retroceder más de un siglo en derechos logrados con luchas. La jornada de 8 horas, el derecho a una jubilación digna, la salud y la educación públicas. Avanzan pisoteando la Constitución Nacional, los tratados internacionales y las leyes protectoras. Estos modelos capitalistas neoliberales no pueden imponerse sin represión. Es así que profundizan los ataques a la organización popular, persiguen a quienes luchamos, equipan a las fuerzas represivas, arman causas, proscriben, amplían ilegalmente las atribuciones de los servicios de inteligencia, conforman comandos de fuerzas federales y provinciales para intervenir en los conflictos sindicales, avalan el gatillo fácil y militarizan funciones civiles, avanzando hacia un régimen más autoritario, antidemocrático y represivo. Hoy hay un gobierno que no solo es negacionista, sino que reivindica el terrorismo de Estado y el genocidio. Por eso desmantela las políticas de memoria, verdad y justicia y desfinancia los espacios de memoria que funcionan en los lugares donde hubo centros clandestinos. Incumplen la obligación del Estado de garantizar las reparaciones históricas y pago de pensiones para las y los expresos políticos, exiliados, hijos y sobrevivientes que reciben pensiones mínimas
y no tienen obra social. Denunciamos la censura y el hostigamiento a las y los trabajadores que quedaron sosteniendo estos sitios, a quienes le prohíben realizar actividades centrales para el sostenimiento de la memoria. Exigimos su preservación y el cuidado de las pruebas materiales. Bueno, atención, no vale la pena decir algunos argumentos. Bueno, voy a ver hasta cuándo les puedo estar parada, Hace ya muchos, casi años. No, me voy a sentar. Las consecuencias